Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con el penúltimo vídeo del tema de campo magnético. Y en este vídeo vamos a ver el campo magnético creado por una espira circular, muy interesante, por un solenoide, una bobina, y por un toroide. Vamos a ver simplemente lo que es cada uno de ellos y no nos vamos a complicar mucho más la vida, va a ser un vídeo cortito, porque de aquí lo que te suelen preguntar fundamentalmente es el campo magnético creado por una espira, y rara vez te preguntan el del campo magnético generado por un solenoide o bobina. El campo magnético generado por un toroide yo no lo he preguntado nunca, pero bueno, aquí están y lo vamos a ver, aunque sea muy rapidito, en un vídeo muy cortito, porque está dentro del temario y claro, lo pueden preguntar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con el campo magnético generado por una espira circular. Esto sí que te suelen preguntar. ¿Una espira circular qué es? Pues coger un cable y formar con él un círculo, ¿vale? Un cable, poner circular corriente y formar un círculo. Eso es una espira circular. Pues en una espira circular, el campo creado por una espira circular en su centro tiene las siguientes características. Fijaros, simplemente vamos a saber calcular el campo magnético generado por una espira circular en su centro. ¿De acuerdo? Y ese campo magnético generado por esta espira circular va a tener un módulo que va a ser mu sub 0 mu partido de 2 intensidad partido de R, siendo R el radio de la espira. La dirección va a ser perpendicular al plano de la espira. El sentido va a depender hacia dónde vaya la corriente, de la intensidad de corriente, que vaya en un sentido o en el otro, ¿vale? Aquí tenéis el dibujito. Si esta espira, la corriente va dando vueltas en este sentido, las líneas de campo van a salir del plano, en este caso de la pantalla, hacia afuera. Es muy fácil de ver esto, siempre la regla de la mano derecha. Si yo agarro la espira, este dedo me va a indicar el sentido de la corriente y estos dedos me van a indicar hacia dónde va el campo. Luego si yo agarro, pues salen, ¿de acuerdo? Salen del plano de la pantalla. ¿Y qué ocurre si la corriente va en sentido contrario? Pues que ahora entran. Volvemos a lo mismo, si yo agarro la espira, este dedo me va a indicar la intensidad de corriente y estos deditos me van a indicar hacia dónde va el campo. Si yo agarro la espira, por la derecha de la espira, pues si tenéis dudas, pues el campo entra. ¿De acuerdo? Entonces, dicho de otra forma, aunque yo esto no me lo aprendería de memoria, esto simplemente agarra la espira y hacia dónde va. Pero si quieres, cuando vamos en sentido antihorario, el campo sale, y cuando vamos en sentido horario, el campo entra. De todas formas, lo que os tenéis que saber de esto es que en el centro de una espira, el módulo lo tenéis aquí con esta ecuación, y la dirección y sentido en el centro va a ser perpendicular a la espira, obviamente. Si es en sentido antihorario, va a salir, y si es en sentido horario, va a entrar. Con esto ya es suficiente. Campo magnético creado por un solenoide. Un solenoide es una bobina, ¿vale? Si tenéis una libreta de estas de anillas, sí, de anillas, pues el alambrito que sostiene a toda la hoja, eso puede ser una bobina, ¿vale? Pues una bobina es un dispositivo que se utiliza muchísimo en electrónica. Tiene un montón de aplicaciones, ¿vale? Un montón de aplicaciones. Entonces, conocer el campo eléctrico en el interior de la bobina, pues resulta que es algo muy interesante. ¿Y cómo lo calculamos? Pues el campo en el eje de un solenoide, porque la vamos a calcular en el centro, en el eje, en el interior del solenoide, ¿vale? Pues el campo en el eje de un solenoide de longitud L, la longitud de la espira, ¿vale? Por si todavía no os habéis dado cuenta,
esto podía ser un solenoide o una bobina, ¿de acuerdo? Y el campo lo vamos a calcular dentro, ¿vale? Dentro. Y además una bobina se va a comportar exactamente igual que un imán. Va a tener un polo norte, va a tener un polo sur, con sus líneas de campo saliendo del norte, entrando por el sur, ¿de acuerdo? Pues el campo magnético en el eje de un solenoide de longitud L con n espiras, daros cuenta que en una bobina hay muchas espiras, y por el que circula una corriente I va a venir dado por esta ecuación. El campo en el eje del solenoide, en el centro del solenoide va a ser mu sub 0 n, ¿vale? N y partido de L. N es el número de espiras y la intensidad de corriente y L es la longitud. Número de espiras por unidad de longitud es la densidad longitudinal de espiras, por llamarla de alguna manera. Luego lo podemos poner como mu por la densidad longitudinal de espiras por la intensidad. Os digo lo mismo que os he dicho antes. Simplemente os tenéis que saber la fórmula y saber dibujar una espira y ponerle las líneas del campo saliendo por el polo norte, entrando por el polo sur y poco más. Yo esto no lo he preguntado nunca, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y luego ya un toroide, yo esto no lo he preguntado nunca. Un toroide es, si yo cojo la bobina, que era lineal, y ahora la giro y con la bobina me hago una especie de donut, ¿vale? Me hago como una espira circular, pero ahora mismo no es un cable, es un cable enrollado. Es como una especie de donut, como una bobina. Perdón, una bobina girada formando una circunferencia, ¿vale? Pues el campo magnético en el centro del toroide, ¿vale? De radio R con n espira y porque circula una corriente I, va a venir dado por esta ecuación. Ya está, no tenéis que saberos nada más. De hecho, yo esto, ya digo, no lo he visto en selectividad nunca. Yo esto no creo que te lo pregunten, pero bueno. El campo en el centro del toroide va a ser mu n, que es el número de espiras, por intensidad, partido de 2pi por r, siendo r radio del toroide. De este vídeo, lo que sí te pueden preguntar es esto. Esto sí puede caer en los exámenes, de hecho yo lo pregunto. Con sus dibujitos, con las líneas de campo, con todo. El solenoide y el toroide yo no lo he preguntado nunca y en selectividad tampoco lo he visto nunca, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí lo tenéis, tampoco es tan complicado. Y si en un momento dado os aprendéis la formulita, lo único que hay que hacer es aplicarla y ya está, poco más. Bien, pues esto es todo lo que quería contaros en este vídeo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete y dale a like y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda que si tienes dudas me los puedes preguntar abajo, ¿de acuerdo? En los comentarios. Hasta luego, un saludo.